Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Este es un nuevo episodio del podcast, en este caso videocast, porque tenemos también imagen, el en vez de la página. Y en este caso se trata de una página web, porque tenemos al otro lado de la línea cibernética, en el mismo continente en el que yo estoy, pero mucho más al sur, a nuestro amigo David Mosquera, que es entusiasta del fútbol, de su historia, especialmente de aquellos personajes y de aquellos sucesos más desconocidos, y eso es algo que compartimos. Y cuando digo el en vez de la página, que es una página web, me refiero a su cuenta de Twitter, en la cual pues habla de todos estos temas que le interesan relacionados con el deporte y en especial con el fútbol y con su lado más curioso. Su página en Twitter es @Renaldiños con NH, de la misma manera que en el portugués, no Ronaldinho, sino Renaldiños, con una E y con NH, y yo realmente la recomiendo porque hay muchísima información muy interesante si es que les interesa ese tipo de lado más oscuro, más desconocido, que para mí siempre es interesante en el fútbol. Y lo tenemos ahí ya preparado desde la hermosa ciudad de Buenos Aires, en Argentina. David Mosquera, bienvenido al En vez de la página y gracias por responder a nuestra llamada. ¿Qué tal, Antón? Muchas gracias a ti por invitarme. Pues es un placer porque yo realmente vi una participación tuya en otro videocast o podcast que yo sigo, que se llama Paquetes en España, que aprovecho además para recomendar tanto ese podcast como especialmente tu participación en él, hablando de ciertos temas muy interesantes, algunos de los cuales yo conocía y otros no. Y entonces pensé que sería muy interesante poder charlar contigo acerca de diferentes temas más o menos relacionados con lo que comentaste en ese episodio de Paquetes, pero no necesariamente de la misma manera o desde la misma perspectiva. Pero antes de comenzar con lo que tenemos preparado hoy, que podríamos resumir más o menos como el fútbol y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, durante y después del segundo conflicto internacional. Me gustaría saber, pues, brevemente, quién eres, cómo se inicia tu interés por el fútbol y por su historia. Si pudieses presentarte de esa manera, empezar hablando un poco de eso y después ya vamos con el tema que nos ocupa. Bueno, yo soy, si bien el acento es netamente argentino, soy español, soy gallego, hijo de gallegos, nacido en Nueva York, en Estados Unidos, y me crié entre Argentina, Galicia, y siempre me gustó el fútbol, desde muy pequeño. Todo nace con una revista que me encuentro en el colegio, al colegio donde yo iba. Por la noche había una escuela nocturna para adultos, y en mi pupitre un día llegué y había una revista de fútbol, una revista Goles, Argentina. Recuerdo haberla guardado en mi mochila y en mi casa sacarla y empezar a leerla. Mi madre la vio, me dijo que era eso, que de dónde había sacado eso. Yo tenía 6 7 años, le dije que estaba en el colegio, me obligó a devolverla, la devolví. Cuando volví a casa mi madre me había comprado la revista para que la tenga. A partir de ahí empecé a coleccionar, a leer y a interesarme por todo tipo de cosas del fútbol, a lo que demuestra lo que tengo acá, en cajas y en un montón de cosas. Eh, en 2007, 2006, 2007, inspirado en una página argentina que se llama En una baldosa, que, que está dedicada a homenajear a todos aquellos futbolistas que pasaron con más pena que gloria por el fútbol argentino, además de partidos y situaciones curiosas del fútbol. Hice lo mismo pero en España, llamándola Renaldiños y Pavones. Renaldiños en honor a Renaldo, el jugador del Deportivo, aquel que decía que era una mezcla de Ronaldo y Rivaldo. En la época en la que se creó esa página, estaba de moda lo de Zidanes y Pavones, la política del Real Madrid, que decía que había que fichar a los mejores jugadores del mundo y sacar de la cantera buenos productos y hacer un equipo en esa unión. Renaldinhos y Pavones lo que hacía era homenajear o buscar recordar a todos aquellos futbolistas extranjeros que pasaban con más pena que gloria por el fútbol español, y a todos aquellos canteranos que, inflados por la prensa, nunca llegaban a consagrarse como lo que decían que iban a hacer en sus inicios. Y a partir de ahí, bueno, me fui especializando, entre comillas, o interesando cada vez más por el fútbol español, y bueno, hasta acá.
Pues la cuenta de Twitter es realmente muy interesante porque ahí abres hilos muy curiosos y luego hay aportaciones de los lectores y seguidores y bueno, uno siempre pasa buenos momentos leyendo sobre la historia menos conocida del fútbol, sobre ciertos jugadores que uno recuerda pues de manera vaga o que hacía ya mucho tiempo que no leía los nombres de estos jugadores, ¿no? Y yo realmente me veo muy identificado con lo que comentas, porque yo también soy gallego originalmente, lo que pasa es que llevo casi 20 años viviendo en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos, donde soy profesor en una universidad de lengua española precisamente y de literatura, y siempre me ha interesado mucho el fútbol desde que era muy pequeño. Aquí tengo la camiseta del Celta porque al haber nacido en Vigo, pues soy gran aficionado al equipo céltico, iba con mi padre de la mano cuando era muy pequeño a Balaídos para ver los partidos. Y después empecé a interesarme también por la historia del fútbol a través de unos fascículos que salían cuando yo era pequeño en el Faro de Vigo, el periódico en estos momentos decano de la prensa en España, y eran sobre la historia de los mundiales. Y los tenía mi abuelo y me los iba dando porque él no los quería y yo pues los leía. Todavía tengo algunos de ellos, desgraciadamente no todos. Y ahí es cuando empecé a interesarme ya por la historia del fútbol, la historia de los mundiales, el fútbol prehistórico en algunos casos, los inicios del fútbol. Y también, pues ya con el paso del tiempo me fue interesando también la relación, la intersección entre el fútbol y la literatura, el deporte y el cine, el deporte y la literatura, bueno, ese tipo de cosas. Entonces creo que tu cuenta de Twitter y tu trabajo en general tiene mucho que ver con este tipo de cuestiones. Por eso es un placer poder tenerte aquí y poder charlar acerca de este tema, el fútbol antes, durante y justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y para ello tenemos que retrotraernos, ¿no?, al año 1934, a un mundial que tuvo lugar ese año en Italia y con los anfitriones como vencedores. ¿Qué es especial desde tu punto de vista acerca de ese mundial del 34? Lo primero que está hecho para, como escaparate, como vitrina, como herramienta propagandística del régimen de Benito Mussolini. Mussolini organiza ese mundial pura y exclusivamente para ganarlo y validar su modelo de gobierno, que no era otro que un modelo fascista. Eh, Italia consigue la organización del mundial en el año 32, aunque ya de antes se sabía que iba a ser Italia la que lo iba a organizar. Para poder ganarlo, lo que hace Benito Mussolini es nacionalizar a varios jugadores argentinos y a un brasilero. La historia es muy curiosa. En el año 1930, Argentina y Uruguay juegan la final del Mundial del 30, que se disputó en Uruguay, y Uruguay gana 4-2. Antes de ese partido, Luis Monti, una de las grandes figuras de aquel seleccionado argentino, fue amenazado de muerte por los uruguayos. El ambiente previo a la final era bastante hostil con los argentinos. Los uruguayos querían ganar el Mundial a toda costa, los argentinos querían ganar el Mundial a toda costa, se habían enfrentado en los Juegos Olímpicos anteriores y había ganado Uruguay, se habían enfrentado en los Juegos Olímpicos del 24, había ganado Uruguay, había como una pica. Y los uruguayos recurrieron a todo tipo de tretas, desde hacer ruido en el hotel para que no descansaran los jugadores argentinos, hasta amenazar de muerte a Monti, la principal figura del equipo argentino. Monti, el doble ancho como lo apodaban, era un centrocampista defensivo que basaba su juego en la fuerza. Dominaba el centro del campo a base de garra, de fuerza y de intimidación, si se quiere, a los rivales. Monti, antes de esa final, pide no jugar porque tenía miedo por él y por la madre, a la que habían amenazado de muerte. Monti jugaba en San Lorenzo, el presidente de San Lorenzo viaja a Montevideo desde Buenos Aires y lo convence para que juegue. Antes del partido, Pancho Varalo, que es uno de los máximos goleadores de la historia de Boca, era el máximo goleador de la historia de Boca hasta la aparición de Martín Palermo, declara muchos años después que Monti le había dicho a sus compañeros que les tocaba a ellos meter, que ellos iban a ser los que tenían que ejercer esa presión que solía hacer él porque él estaba condicionado y no podía hacerlo. Él no estaba para jugar y se lo dijo a sus compañeros. Argentina pierde y Monti se convierte en el chivo expiatorio de la derrota. Los argentinos le echan la culpa de haber perdido, se burlan de él, lo ridiculizan y demás. Monti llega mal a Argentina, llega deprimido, llega cansado, no entendía por qué
se cebaban con él cuando había sido uno de los mejores jugadores de aquel mundial, y recibe la visita de 2 emisarios italianos enviados por Mussolini o por el Consejo de Deportes, Secretaría de Deportes, lo que fuera de Italia. La idea de Mussolini, como ya dije antes, era nacionalizar jugadores argentinos. Esos dos emisarios le prometen a Monti pasar de cobrar $50 que cobraba en Argentina, el fútbol era todavía amateur, a cobrar $500 al mes, además de darle casa y coche y un monto de $50.000 cuando el fichaje se oficializara. Monti pregunta, pero ¿en qué equipo voy a jugar? No te preocupes, vas a jugar en Italia, todavía no sabemos en qué equipo, pero vas a jugar en Italia. Lo único, cuídate, porque dentro de 6, 7 meses, cuando el fútbol sea profesional en Argentina, vas a tener la carta de libertad y tenés que venir con nosotros. Monti acepta, se va a Italia y ficha por la Juventus, que en ese momento era uno de los grandes equipos de Italia. Junto a él se nacionalizan Raimundo Orsi, Enrique Guaita, Atilio de María y un brasilero que no me acuerdo, Guarisi, creo que se llamaba. El tema es que Mussolini contrata a esos jugadores argentinos, o sea, los contrata no, los mete en distintos equipos del calcio para poder nacionalizarlos y así garantizar un buen equipo en el Mundial 34. No solo les paga un sueldo bastante alto para la época, sino que los hace seguir y los controla para que respeten una serie de normas, no se distraigan y se centren en lo único que tenían que hacer, que era ganar el Mundial. La leyenda cuenta, la leyenda no, uno de los agentes que viajó a Argentina, que estuvo en el Mundial del 30 y después se reunió con Monti, escribió una biografía a mediados de los 50 en Argentina y cuenta que las amenazas que había recibido Monti habían sido de italianos que se hicieron pasar por uruguayos para incomodar a Monti y hacerle que sea más fácil abandonar Argentina para ir a Italia. Esto es algo bastante curioso desde el punto de vista de que Italia tenía que hacer cualquier cosa para quedarse con los mejores jugadores de Argentina. Italia, además, para poder clasificar a su mundial, porque en esa época el organizador no clasificaba directamente, tuvo que jugar un partido amistoso contra Grecia. Un partido amistoso no, un partido clasificatorio contra Grecia. Uno en Italia, otro en Atenas. En Italia ganan los locales 4-0 y la vuelta no se juega porque Grecia dice, no, no podemos competir contra ustedes, vayan ustedes al Mundial, jueguen ustedes el Mundial. Se supo más tarde que los italianos le compraron un edificio en Atenas a la Federación de Fútbol griega. O sea, que fue como medio, bueno. Una mafia, básicamente. Sí, esa fue más o menos la previa del Mundial. También Suecia se había presentado a competir por la organización del Mundial y se bajó sin decir nada. O sea, dijo, bueno, que lo organice Italia. La idea de Mussolini era esa, ganar el Mundial. Era la forma de validar su modelo de gobierno. Durante el Mundial, Italia le gana fácil a Estados Unidos y tiene un partido de cuarto de final contra España, muy curioso. En el Mundial, en aquellos tiempos, no había prórroga ni había penales. Si se empataba, se tenía que jugar un partido de desempate al día siguiente. En el partido de cuarto de final, Italia y España empatan 1-1 en un partido que bastante polémico. El gol de Italia viene de una falta que le hacen a Zamora, que de hecho le rompen, si no me equivoco, un par de costillas. Empatan, tienen que jugar al día siguiente un partido y España tiene que cambiar a 7 de sus jugadores por lesión. En una cosa loquísima que favoreciéndose del juego brusco y de los árbitros que dejaban un poco pasar las tramoyas de los italianos, hicieron que España cambie 7 de titulares y al día siguiente pierda 1-0 contra Italia. Italia clasifica a la semifinal para jugar con Austria. De Austria, el maravilloso Wunderteam, el equipo maravilla de los austríacos, que venía dominando el fútbol europeo gracias a jugadores como Matías Sindelar, Josef Bican, o Bizan, que es el gran goleador de la historia del fútbol, es el jugador que más goles tiene en la historia del fútbol, más que Pelé, más que Romario, más que todos. Italia le gana, también en un partido bastante polémico, cuando el gol de Italia llega con una falta sobre el portero y clasifica a la final. Antes de llegar a la final, está mi perrita acá. Antes de llegar a la final, es
conocida la historia, el mensaje que le da Benito Mussolini a Vittorio Pozzo, el entrenador de Italia, que le dice, si ganan el éxito va a ser tuyo, pero si pierden, que Dios te proteja. Ese era el estado de ansiedad que tenía Mussolini por ganar la Copa del Mundo. Checoslovaquia empieza ganando el partido, mete un gol en el minuto 70, más o menos. Italia lo da vuelta y lo termina ganando. Eh, es curioso, Monti se proclama campeón, es el único jugador en la historia que disputa 2 finales de mundial consecutivas con equipos distintos, y tiempo después diría, es curioso como en Uruguay si ganaba me mataban, y en Italia si perdía me mataban. O sea, siempre tuvo las de perder. Con los oriundos que nacionaliza Mussolini pasa algo muy curioso, que Enrique Guaita, que jugaba en la Roma, eh, como dije antes, tenían que jugar en un equipo italiano para poder jugar con la Zurra, jugaba en la Roma, y Mussolini, identificado plenamente con la Lazio, que es un equipo con un poco de tendencia fascista, quiso desmantelar la Roma, o sea, desmanteló la Roma mandando a sus jugadores a combatir al ejército en una misión a África. Guaita se tuvo que escapar, porque Guaita obviamente era argentino, a él lo que era el ejército, la guerra, le daba absolutamente igual, él quería jugar al fútbol. Se escapó y terminó regresando a Argentina para jugar en varios equipos. O sea, Mussolini lo que quería era ganar el Mundial. Una vez que ganó el Mundial, se desentendió de todos aquellos jugadores que lo habían ayudado a hacerlo. No, no, Es un buen ejemplo de la utilización del fútbol o del deporte, en este caso el fútbol, con fines de propaganda política, ¿no? Un poco semejante a lo que cuentas de este Mundial del 34 a los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, ¿no? sí, Con el Tercer Reich y los juegos que en algunos casos no salió tan bien como los nazis esperaban, pero que la idea era utilizar esos juegos a mayor gloria del Tercer Reich, ¿no? fue la primera gran utilización del fútbol, del deporte, pero del fútbol en particular, como propaganda. Lo intentó hacer Hitler en los Juegos Olímpicos del 36. Jesse Owens hizo que le saliera el tiro por la culata. Lo hizo Chile en el 62, lo hizo Argentina en el 78. Hubo varios casos en los que el fútbol principalmente se utilizó como propaganda política. A Italia le salió bien, a Chile no llegó a ganar, o sea, no se puede decir que le haya salido bien. A Argentina también le salió bien desde el punto de vista de ser campeón del torneo organizado por gobiernos dictatoriales o fascistas o como se quieran llamar. Es curioso de los Juegos Olímpicos del 36, Italia vuelve a gana el oro, vuelve a proclamarse campeón, sin la mayoría de los jugadores que habían triunfado en el 34. Mussolini, obviamente, obliga a ganar el Mundial 38, que Italia vuelve a proclamarse campeón. En un Mundial que tenía que haber sido organizado en Argentina, porque es aquella alternancia entre Sudamérica, Europa, Sudamérica, pero Jules Rimet, el presidente de la FIFA, el que inventó la Copa, era francés y dijo, bueno, se viene la guerra, el mundial se disputa en un entorno, un contexto prebélico, dice, viene la guerra, a saber cuándo Francia va a poder organizar un mundial. Lo siento por los argentinos, lo siento por la credibilidad que gané con el paso del tiempo. El mundial va a realizarse en Francia, en París. Los argentinos, enfadados, dicen, bueno, no vamos al mundial nosotros. Uruguay tampoco. Uruguay no compite ni en el 38 ni en el 34, ofendido porque los europeos no quisieron viajar al mundial del 30. Hubo varios europeos como Italia y España que no quisieron acudir al mundial, aquejándose de la De distancia y hecho, todo. ese Mundial de 1930 tiene la que es la mejor clasificación de los Estados Unidos en toda la historia de los mundiales, porque creo que llegaron a ser cuartos. Comparten el tercer puesto con Yugoslavia, si no me equivoco. Creo que lo comparten, no había partido del tercer puesto, creo que lo comparten, pero sí. También se dan las participaciones de Cuba, de las Antillas holandesas, de varios equipos sin tradición futbolista que aprovecharon que Uruguay y Argentina se bajaban o que los europeos, en el caso del 30, no acudían. Eran muy susceptibles las federaciones en aquel momento. Argentina, de hecho, en el 34 va al Mundial,
pero viaja con un equipo de amateurs. No podían no pudieron viajar los profesionales. Entonces, obviamente, su nivel era inferior al de otros equipos que compitieron. Pero bueno, el Mundial 38, Y el sí, del 38 es precisamente el mundial que vuelve a ganar Italia, es decir, Italia gana 3 torneos seguidos, sí. 34, 36 Juegos Olímpicos y 38 en Francia, y ese es el mundial en el que realmente el Wunderteam, ¿no? Tiene importante y sobre todo, bueno, tenemos a Matías Sindelar por ahí también, ¿no? Sí, no, ese mundial, el que tenía que haber sido el del Wunderteam era el 34. El del 38, el Wunderteam sufre, bueno, sufre. Alemania lo anexa. Se realiza el plebiscito que dice si anexa o no anexa a Austria, sale que sí, y se desmantela el equipo nacional de Austria con Sinderland. ¿Qué hace Hitler? Dice, bueno, vamos a agarrar a jugadores de Austria y lo vamos a meter en el seleccionado alemán. Ya que lo anexamos, vamos a aprovechar los recursos austríacos. Y antes del Mundial, en abril, decide hacer el último partido entre ambas selecciones. Antes de realizar la fusión de jugadores, dice, bueno, va a jugar Austria, va a jugar Alemania, en un partido para que demuestre que la unión puede ser posible y que esto, un símbolo. Intentaron hacer un símbolo. ¿Qué pasó? La idea del partido era que empataran. Para evitar herir cualquier tipo de susceptibilidad, tenían que empatar. Pero los austríacos, superiores en aquel momento a los alemanes, ganan, si no me equivoco, 2-1. La leyenda cuenta, 2-1, 2-0, la leyenda cuenta que Matías Sindelar mete el gol de la victoria de su equipo y lo celebra delante del palco de los alemanes realizando un baile. O sea, mofándose de ellos, demostrando que por más que me unan a Alemania, yo soy austríaco, no me importa, te humillo, te gano. Eh, Eso fue bastante polémico. Sindelar rechaza jugar en la selección alemana en el Mundial 38. Él es uno de los que decide no jugar, no participar. De hecho, nunca jugó con Alemania. Siguió jugando partidos, pero ya con la selección no. Austria queda descalificada de ese Mundial. De hecho, el Mundial tenían que ser 16 equipos. Austria lo bajan, quedan en 15. Y lo de Sindelar, ya que tocamos el caso, a principio del año siguiente, en el 39, aparece muerto en la casa junto a su novia. Eh, Aparentemente, o sea, aparentemente no, la autopsia o los informes policiales hablan que se quedó dormido con el monóxido de carbono por un fallo en la estufa, algo que sigue pasando a día de hoy es un accidente doméstico muy común en invierno con determinadas estufas. Lo que pasa es que se dijo que no murió de un accidente, sino que existieron varias versiones. Una que se suicidó y otra que la Gestapo, vengándose de la afrenta que tuvo de mofarse de Hitler en aquel partido, decidió acabar con su vida. Esta última versión es la que más trascendió. Si uno agarra y pone en el buscador Matías Sindelar, lo van a ver como un símbolo de la resistencia que humilló a Hitler y que la Gestapo lo asesinó, que no fue un accidente, que fue un asesinato porque molestaba. Lo cierto es que no es tan así. Sindelar, desde mi punto de vista, mucho la política no le importaba, no era ni nacionalsocialista, ni Ni resistente, vamos. exactamente. Él de hecho jugaba en el Austria Viena, que era un equipo de judíos, pero él no era judío. Muchos dicen que era judío, pero él no era judío, su apellido no era de origen judío, y en su certificado de defunción aparece, aparece detallado como católico, era de origen católico. Eh, Él andaba con unos, con otros, de hecho, un bar que él compra un café a un judío que había sido presionado por las autoridades nazis para que lo vendiera. O sea, se favorece de ser un futbolista muy conocido como para sacar tajada y comprar un café. Eh, en Austria esto se sabe, pero bueno, se dejó que creciera el mito y quedara como un símbolo de la resistencia a lo que fue. Si uno se pone a pensar, es lógico que haya trascendido, que tenga más importancia ese mito, porque a quien no le gusta ver ganar, entre comillas, a los buenos contra los nazis.
Es como queda mejor la historia que de un futbolista que simplemente era un futbolista ajeno a la realidad, a la cotidianidad, como los futbolistas de hoy, que simplemente tuvo la mala fortuna de morir en un accidente. Y aún encima, supuestamente burlándose de ellos después de haber ganado el partido, claro. Sí, lo de las crónicas dicen que él metió el gol y que se mofó. Eso puede ser. O sea, eso está. No, no puedo negarlo porque no hay imágenes, pero en las crónicas También está. podría estar en la mente del periodista, ¿no? Ya que no tenemos imágenes. Sí. Hay algunas historias de Sindelar, de goles relatados que son un poco inverosímiles, pero lo cierto es que está considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sus cifras goleadoras lo avalan, le decían el Mozart del fútbol, o sea, su mito como futbolista es real. Su mito fuera de lo que es el fútbol quizás está un poco tergiversado y según quien lo contó en su momento, quedó no. A su funeral, de hecho, fueron casi 40.000 personas, o sea, es una locura. Era un tipo realmente... Era una figura mediática, fue quizás el primer futbolista mediático por aquellos lares. Lo que es curioso, y te quería preguntar por eso, es que uno ve las fotografías que existen de Sindelar y da la sensación de que es un jugador pues bastante enclenque, no demasiado fuerte, por eso le llamaban también de papirene, es decir, el hombre de papel. Exactamente. Como tú decías, el Mozart del fútbol. ¿De dónde viene eso del Mozart del fútbol? ¿Cuál es la razón? ¿Es que era precoz o cuál es la relación con Mozart? Él debuta con 16 años y su talento, o sea, desbordaba talento ya de joven, entonces lo etiquetan como el Mozart. Pero sí es cierto lo de que le decían el hombre de papel. Él creo que medía unos 75 o algo así, pero era muy flaquito. Lo que no, era flaquito para la época. Hoy sería un jugador normal. Uh-huh. Hoy sería un futbolista con un físico normal, pero en aquella época donde destacaban jugadores como Monti, que eran fuertes, que es Giuseppe Meazza, eh, Andrade en Uruguay. Fornidos y duros y fuertes, ¿no? Exactamente, él tenía una habilidad más propia del futbolista moderno que del futbolista antiguo. Yo cuando leo lo que escriben de él, me lo imagino como un Özil, como un jugador de ese estilo de técnica, como un Berbatov, un Özil, un Lewandowski, un jugador de ese estilo, muy fino. Aunque jugaba de falso 9, delantero, falso 9, pero me lo imagino de esa manera. No, no, no casa con el estilo de futbolista de por aquel entonces. Uh-huh. Pero no tuvo la posibilidad de jugar en ese Mundial de 1938 En el porque 34 sí. en En el el 34 34 sí. jugó, pero en el 38 no pudo jugar porque, bueno, pues Austria se cayó de ese mundial por esas razones que ya has comentado y parece ser que las estrategias de Mussolini, fueran cuales fueran, dieron resultado porque Italia volvió a ganar ese mundial de 1938. Hay quizá alguna evidencia de que los italianos jugasen con menos presión porque ya habían ganado anteriormente, o la presión por parte del gobierno seguía siendo muy fuerte y, bueno, al final consiguieron llevarse el trofeo, pero quizá podría haber habido represalias si no hubiese sido así. Hubiera habido represalias seguro, porque antes de la final les llega un telegrama a los italianos que dice vencer o morir. Claramente. Y en este mundial hay algo simbólico que se disputa en Francia, que estaba bajo un gobierno socialista. En Uh-huh. el partido de, si no me equivoco, cuartos de final o semifinal que juegan Italia-Francia, Italia sale a jugar con camiseta negra. Uh-huh. Clara luz, un claro mensaje al público, que obviamente abucheó y silbó a los italianos. Hoy sería una provocación total. Total. Pero le salió bien a Italia. Volvió a ganar porque hay que decir una cosa. Sacando al Wunderteam, desarmado, que de todas formas en el 38 ya no era lo mismo que en años anteriores, Italia tenía un gran equipo. Tenía a Giuseppe Meazza y tenía a Silvio Piola, que había sido la incorporación de Italia en los Juegos Olímpicos del 36, y hombre por hombre era uno de los grandes equipos de ese mundial con Hungría, que es el otro que llega a la final. No era la Hungría del 54, pero es curioso, en los años 30, Austria, Checoslovaquia y Hungría eran la élite del fútbol Uh-huh. europeo. Eran los que practicaban un mejor fútbol, un fútbol más vistoso, que terminó derivando en la naranja mecánica con varios
jugadores y entrenadores. Pero bueno, eran los grandes equipos de esa época. Italia se aprovechaba de su fuerza física de los jugadores y del poder que tenía arriba Mussolini para influir en árbitros y en contextos. No me gustaría, yo que además soy árbitro de fútbol en mi tiempo libre, ser árbitro en esos momentos, porque tendría que ser una experiencia muy complicada, ¿no? Porque había unos intereses ahí que iban mucho más allá de lo deportivo y que, por supuesto, tenían que ver con ese conflicto que ya se estaba a punto de empezar a librar o que de alguna manera ya se estaba librando, porque muchos historiadores piensan en la Guerra Civil Española, ¿no? Como un ensayo, en cierto modo, para la Segunda Guerra Mundial. Una cosa que te quería preguntar es si en este equipo de 1938 que presentaron los italianos al Mundial, todavía había muchos de estos jugadores que no eran originalmente italianos, pero que eran nacionalizados. O si ya No, hay una camada de jugadores italianos propios. puros italianos. Ya eran italianos. Los argentinos, como dije, Monti ya estaba grande. Monti estaba en Italia en esa época, pero después otros como Guaita, que estaba en la Roma, Mussolini lo quiso mandar a la guerra, Orsi se volvió, De María se volvió, volvieron a Sudamérica, ya como futbolistas consagrados, hicieron carrera en varios equipos argentinos, uruguayos, brasileros, también porque el fútbol argentino se profesionalizó. Mussolini lo que hizo fue aprovecharse de que el fútbol argentino hasta 1931 era amateur, entonces era fácil contratar a los jugadores extranjeros, porque solo por el dinero ya valía la pena cruzar el charco y jugar en las ligas, como ahora prácticamente. Lo que sí es interesante es notar que después de esa victoria de los italianos en 1938 por tercera ocasión consecutiva, si contamos el oro en Berlín en 1936, pues claro, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial las cosas cambian enormemente, porque hay ahí un hiato, ¿no?, importante en el fútbol mundial, en el sentido de que, claro, había otras cosas más importantes que el fútbol que se estaban librando en ciertas partes del mundo, no en todas, pero de todos modos el clima pues no era un clima que favoreciese la práctica del deporte y del fútbol en este caso, que es por supuesto la Segunda Guerra Mundial en sí. Es decir, hubo un parón importante en el fútbol durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí es cierto que todavía hubo partidos que la historia va a recordar por siempre. Sí, principalmente creo que te estás refiriendo al partido de la muerte que disputan exjugadores del Dinamo de Kiev y del Lokomotiv de Kiev contra un equipo de soldados de la Fuerza Aérea Alemana, que inspira la película Victory de Sylvester Sí, Stallone, Pelé. esa es una película que yo recuerdo ver con mi tío cuando era pequeño un montón de veces, porque claro, siempre que, bueno, la vi muchísimas veces, le pedí a mi tío, ¿puedes ponerla de Pelé? Y me refería, por supuesto, a Victory, que creo que en Estados Unidos o en Inglaterra se llamó V for Victory, o sea, V como victoria o V por Sí. victoria. Y en España el título fue Evasión o Victoria. Y es una película además dirigida por John Huston, nada más y nada menos, uno de los grandes directores de la historia de Hollywood, y con, bueno, Pelé, gran futbolista, no gran actor, pero con actores importantes como Sylvester Stallone, como Michael Caine, como Max von Sydow. Es decir, es una película para mí memorable. No quiero decir que sea una película maravillosa, una obra maestra, nada por el estilo, pero sí que personalmente significa mucho para mí. Pero está inspirada de una manera, bueno, un poco edulcorada también, en cierto modo, ¿no?, en un Una versión libre. en un verdadero partido. Partido del que, bueno, se ha hablado y se ha escrito bastante, pero creo que es una curiosidad importante de la que quizá tendríamos que hablar, porque, bueno, es un partido no necesariamente oficial de ningún torneo, pero un partido que iba a enfrentar pues a un equipo no nazi contra un equipo del Tercer Reich. Correcto, que estamos en el año 42, en Kiev, ocupada por los nazis desde hace un año. Hay un panadero que en la calle reconoce un indigente, que ese indigente es el ex portero del Dinamo de Kiev, Mikola Trutchevich, algo así, no soy muy bueno para los nombres rusos. Lo cierto es que lo reconoce, el panadero era aficionado del fútbol,
y le da trabajo, lo contrata como barrendero para ayudarlo en esa situación que estaba. Van pasando los días y el panadero y Nicola lo que hacen es ir captando a exfutbolistas. Se juntan 7 futbolistas más del Dinamo de Kiev y 3 del Lokomotiv de Kiev, y empiezan a jugar partidos contra soldados, contra empleados de ferrocarril, contra todo tipo de gente. No había fútbol, pero ellos mataban el vicio o pasaban el rato jugando ese tipo de partidos. Lo curioso es que no perdían nunca. Estamos hablando del fútbol soviético. Hasta no hace mucho era potencia mundial. Quizás no ganaban los campeonatos, pero eran potencia. Siempre estaban ahí, ¿no? Siempre estaban ahí. Siempre era difícil ganarles. Bueno, ellos no perdían nunca hasta que se enfrentan con un equipo de soldados alemanes y les ganan. Los soldados alemanes dicen, no puede ser que nos ganen, queremos la revancha, y vamos a preparar bien esa revancha para demostrar que no solo les conquistamos la ciudad, sino que también le ganamos en el fútbol. Los del equipo de futbolistas ucranianos, el FC Start, dicen, bueno, lo que no podemos hacer en la guerra lo vamos a hacer en el fútbol. Entonces se arma un partido bastante interesante que terminan ganando los ucranianos 5-3, en lo que es un baile. Cuenta la leyenda de que con el partido 5-3, uno de los jugadores ucranianos se regatea a varios futbolistas alemanes, queda solo con la portería y en vez de meter el gol, la patea para atrás. Como diciendo, te perdono la vida. Es demasiado fácil meter este gol, ¿no? Exactamente, algo que también se le atribuye, algunos atribuyen a Matías Sindelar, o sea, es una historia que tiene incluso al Trinche Karlovich, es una historia que ese tipo de jugada y de perdonar se le atribuye a varios futbolistas. Lo cierto es que la versión es que pasan unos días y la Gestapo o los soldados nazis agarran a cada uno de los jugadores, los llevan a campos de concentración y los fusilan. O sea, lo que ganaron en el campo lo perdieron en su día a día. Es controvertido porque con el paso del tiempo, algunos de los hijos de los futbolistas dijeron que la cosa no es tan así, que se jugaron varios partidos, es cierto que no perdieron nunca, eso es cierto, pero dicen que los nazis no es que los secuestraron y los llevaron a campo de concentración porque les ganaron un partido de fútbol, sino porque tenían cierto vínculo con la policía soviética, como que eran medio espías. O sea, no era solo fútbol, sino que esos futbolistas estaban, no estoy justificando obviamente que haya... No, claro. Pero bueno, no es que los alemanes dijeron, perdí el partido, te mato. Existen esas dos versiones, como antes con Sindelar, uno elige creer, porque la historia queda mucho mejor cuando el futbolista ucraniano derrota al nazi y lo humilla en el terreno, como en Victory. Uno se alegra porque no solo, bueno, no le ganan en Victory a los nazis, empatan, spoiler, pero les mojan la oreja fugándose en la celebración del partido. Queda mucho mejor la historia así que de otra manera. Queda incluso mucho mejor el hecho de que sea solo un partido de la muerte y no necesariamente varios partidos de la muerte, ¿no? Porque, claro, en la película se codifica como que hay un partido y que a través de ese partido se puede acceder a la evasión, a la libertad, etcétera. Unos ideales que en tiempos de guerra no son posibles. Y entonces después la historia muchas veces echa por tierra todas estas romantizaciones, ¿no?, que pueda haber de estas cuestiones. Entonces es muy posible que no sea un partido de la muerte, sino que hubiese varios partidos y que ya haya relación o no directa con esos partidos o ese partido, pues los jugadores acabarían, bueno, pues desgraciadamente asesinados vilmente, ¿no? Bueno, estos futbolistas están homenajeados en el estadio de Valery Lobanovsky en Kiev. Hay una estatua que los recuerda, no solo porque ganaban todos los partidos, sino por ese símbolo de resistencia ante el avance nazi. Es como en Evasión o Victoria. Ese título, Evasión o Victoria, para mí es mejor que Victory, porque si uno lo piensa frivoliza y lo piensa desde el punto de vista del fútbol, queda bien eso de decir, ¿me escapo, salvo mi vida en el entretiempo, en el descanso, o me quedo y gano el partido? Y es que es una pregunta, además, es evasión o victoria entre exactamente interrogación. Es decir, una cosa o la otra, porque las dos cosas no son posibles en el contexto de la película, claro.
si uno tanto si lo ve desde el punto de vista político como desde el punto de vista futbolístico, es muy atractiva, es hasta filosófica. Y se utiliza en otras películas del estilo como El Rompehuesos de Burt Reynolds, Ujú, que bueno, tuvo la versión con Adam Sandler, o con Men Machine de Vinnie Jones, que ujú, es el mismo argumento, pero con un partido de fútbol en la cárcel, ujú. que los presos o ganan, o sea, se deja comprar el protagonista, o gana el partido y sufre las consecuencias. Es muy interesante eso, uno lo piensa, yo pienso qué haría en el lugar de Stallone, me escapo, me quedo para jugar el partido, y me quedo para jugar el partido. Yo creo que me O, escaparía, porque... no, teorizando, hay que verse en el momento, pero Claro, teorizando claro. uno quiere, el fútbol es ganar en la cancha, es Ujú. muy entretenido, muy atractivo. Bueno, estoy frivolizando porque murió gente, eso no es divertido, No, no, por supuesto. pero sí, simbólicamente la historia siempre queda bien cuando el bueno le gana al nazi. Es, Lo que sí es cierto, haya habido un partido o más de uno, es que han sobrevivido carteles anunciadores de ese partido, escritos en alfabeto cirílico, que los he visto, ¿no?, por internet. Entonces es evidente que aunque hubiese habido más de un partido, pues sí que hubo partidos que incluso se, se anunciaron como espectáculo, ¿no? Durante un momento en el que los espectáculos eran pocos porque no estaba el horno para ese tipo de bollos, ¿no?, como se suele decir en España. Pero sí se utilizó en ciertos momentos durante la Segunda Guerra Mundial el fútbol como espectáculo y en cierto sentido quizá como evasión en el sentido de evasión de la realidad, no necesariamente la evasión de la cárcel. como se hace, como funciona a día de hoy el fútbol. No deja de ser, como dice Valdano, la más importante de las cosas menos importantes. El fútbol es evasión a fin de cuentas. Y en una situación de pandemia, hoy te ponen un partido de fútbol, te garantizan que no te vas a contagiar y lo vas a ir a ver. Sí, sí, bueno, de hecho se está hablando en España mucho, que espero que pronto se deje de hablar de esto porque es una temeridad en muchos sentidos, de la vuelta de aficionados a los estadios, incluso teniendo en cuenta que la pandemia sigue estando ahí y no se va a ir a ningún sitio pues en el futuro próximo, ¿no? Sí, no tiene pinta de que se vaya y ahora que me escuché en voz alta, no arriesgaría mi vida para ir a ver un partido, pero quizás sí para jugarlo. Después de 100 días sin jugar al fútbol, quizás sí arriesgaría mi vida en un contexto de jugar un partido con esa importancia, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí se está hablando en los Estados Unidos bueno, cómo se va a volver a las escuelas a partir de agosto o septiembre y si se van a reanudar ciertos deportes en los high schools, en los institutos y en universidades y tal y cual. Yo lo que tengo bastante claro es que a menos que sea muy evidente que hay seguridad total, que no es muy probable que así sea, yo rehusaré arbitrar partidos porque, bueno, con la salud es con algo Sí, con lo que no se puede jugar. Pero evidentemente, si hubiese una seguridad total, evidentemente yo prefiero jugar que no y sí, jugar, o arbitrar exacta, que no arbitrar, ¿no? De todos exactamente. modos, ¿qué te parece la película Evasión o Victoria? Victory, que por cierto, el título, como decías en inglés originalmente, siendo Victory, es un título que se utilizó en un momento, principios de los años 80, en el que en los Estados Unidos el fútbol no se conocía tanto como se conoce ahora, y parte de la idea de esta película era pues utilizar a algunos de los grandes actores del momento, con un magnífico director como es John Huston, para publicitar el deporte también del fútbol, que en esos momentos en los Estados Unidos tenía mucha menos importancia de la que tiene hoy en día en el año 2020. Tenía mucha menos importancia, pero tenía excelentes jugadores. Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Uh -huh. Chinaglia, bueno, el New York Cosmos, George Best, o sea, era la envidia del fútbol. Si bien iban un poco grandes, hoy me gustaría ver partidos Uh -huh. de ese fútbol. Y la película me gusta porque es una película, bueno, de fútbol. Para mí es una mezcla del el rompehuesos con La Gran Evasión, Uh -huh. la de Steve McQueen. Es una mezcla. En la comparación, obviamente, con The Great Escape de Steve McQueen, pierde, de John Sturges, el director, pierde, pero es una película buena. Me molesta en particular los gestos de Stallone atajando, porque no son realistas. Si uno ve la escena del penalti,
no se tira de una forma natural. Es muy antinatural todo movimiento de Sylvester Stallone, al que admiro y quiero muchísimo. Pero como futbolista no pega. Bueno, se dice que el propio Stallone quería participar en esta película para poder trabajar junto a John Huston y que le daba Sí. igual si fuese una película de fútbol, de artes marciales o una comedia romántica, ¿no? Entonces, evidentemente, Stallone no tenía mucha idea de fútbol y se nota, sobre todo para quienes nos fijamos, que hemos crecido en el fútbol y nos fijamos en cosas importantes como si un portero se tira bien o no se tira bien. Y hay otra cosa muy curiosa en esa película. Hay una escena en la que Michael Caine está en la pizarra diciendo cómo van a jugar, tácticas, uno acá, el otro allá. Pelé se levanta, agarra la tiza y empieza a hacer una cosa así como eludiendo jugadores, metiendo el gol y dice, easy, como diciendo que es muy fácil. Eso que Pelé hace en una película con una tiza en la mano, un par de años después Maradona lo hizo en la realidad en un mundial Y contra Inglaterra, ni más ni y, menos. y contra Inglaterra. O sea, lo que Pelé hizo con una tiza en una pizarra, Maradona lo hizo en la realidad. Es una reivindicación que siempre hago sobre Maradona. Me Hizo gustaría, posible lo que estaba en la cabeza de Pelé. me gustaría que fuese cierto que Maradona vio esa película y dijo, o tomó una nota mental y dijo, voy a hacer esto en algún momento, ¿no? Y después llega un momento y lo hace, ¿no? Sería Bueno, interesante saber si Maradona metiendo ese gol estaba pensando en Pelé y en la película de Paseo Victoria. no, es curioso, estaba pensando en un partido que se jugó ese mismo año, una Argentina-Escocia, una Argentina-Inglaterra, creo que era una Argentina-Inglaterra, en el que Maradona hace una jugada casi idéntica, lo único que en vez de regatear al portero, define y la pelota se le va un poquito afuera. El hermano le dice, sos un boludo, tenías que haber gambeteado al arquero y definir con el arco vacío. Maradona cuenta que durante esa jugada se acuerda de eso del hermano y lo hace. Y yo iba a decir conociendo a Maradona, pero no lo conozco, pero con la habilidad que tenía Maradona, no me extraña que en ese momento estuviera pensando al momento de parar la pelota que ya tenía que hacer todo eso y terminar gambeteando al arquero para meter el gol, porque era un Ese fenómeno. gol que no metió Maradona por mencionar a Pelé una vez más y su relación, ¿no? Pelé-Maradona, es un poco semejante por lo que cuentas a ese gol desde el medio del campo que trató de meter Pelé y que nunca llegó a meter y que en una ocasión casi lo mete, pero pasó En un mundial. rozando el palo en un mundial, ¿no? Hay dos goles de Pelé, los no goles de Pelé, que son ese de mitad de cancha y uno que contra Uruguay, que deja pasar la pelota, él se va para otro lado y el arquero pasa de largo y después Pelé termina definiendo afuera. El Diego casi mete un gol también de mitad de cancha y pegó en el palo. Es un gol que le faltó también a Maradona, ese del centro del campo. Pero sí, Estamos todavía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que pues, prácticamente no hay fútbol excepto ciertos partidos que han quedado para la historia y lo que es cierto es que durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1938-39 hasta 1945 aproximadamente, pues no hubo ningún mundial que se pudiese jugar durante esa época. Por tanto, hay dos mundiales, ¿no? El del año 42 y el del año 46, justamente después de la liberación y del término de la Segunda Guerra Mundial, que no se pudieron jugar, pero por lo que parece son mundiales que se dice que si se hubiesen jugado, son mundiales que los habría ganado el equipo que representa al país en el que tú estás ahora, Argentina. exactamente. Si bien es un dicho que el argentino es creído, es agrandado, pero en este caso hay que darle la razón, porque al menos en papel, Argentina tenía los mejores jugadores del mundo en esos momentos. Además, certificado con los campeonatos sudamericanos. Durante la época de los 40, Argentina gana prácticamente todos los sudamericanos que disputa. Tenía jugadores como Muñoz, La Bruna, Pedernera, Di Stéfano, Boyé, Méndez, Pipo Rossi, de la Mata, un sinfín de jugadores que la rompían en Argentina y la rompían a nivel sudamericano. En el Mundial 50, cuando ya se puede volver a jugar, Argentina decide no ir
O sea, no puede certificar eso, lo de ganar esos campeonatos, por dos motivos. El primero, porque todos esos buenos jugadores se fueron a Colombia. Hubo a finales de la década del 40 una huelga en Argentina en la que los futbolistas exigían ganar más dinero. Le dijeron, no, hay un tope de tanta plata, más de esto no pueden ganar. Los futbolistas dijeron, bueno, nos vamos a Colombia, que no está sindicada la FIFA, y ahí nos pagan lo que queremos. Y era cierto, Colombia en la década a finales de los 40, a principios de los 50, aglutinaba a todos los jugadores importantes de Sudamérica porque pagaba muy bien. No estaba afiliada a la FIFA, pero era una liga muy próspera. Argentina se queda sin sus mejores jugadores y como esos jugadores que por no jugar en Argentina no podían ir al Mundial 50 por una especie de normativa que había, Argentina tenía un equipo un poco leyenda, dice que Perón, Juan Domingo Perón, al ver que no estaba garantizado el éxito, que no había un equipo suficiente como para competir con Brasil o Uruguay, entre otros, dijo, bueno, si no vamos a ganar, mejor no ir. Pero sí, Argentina durante los 40, yo, al menos en papel, sobre todo teniendo en cuenta que los europeos estaban en guerra y no hay datos de fútbol en los 40 en Europa, no hay no se jugaba, no, Claro, es como una especie de agujero negro debido al conflicto mundial, claro. Son momentos en los que pues había otras cosas que estaban ocurriendo claro, que pero tenían precedencia, ¿no? entonces, claro, no hay ningún jugador que haya destacado en esa época porque no había fútbol. Quizás había, pero nunca lo vamos a saber, Y muchos de por, ellos probablemente murieron durante la o Segunda Guerra fueron a Mundial. combatir, exactamente. Esto ocurrió, por ejemplo, con muchos jugadores de béisbol aquí en los Estados Unidos, que durante la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de ellos se alistaron o tuvieron que ir a participar, ¿no? Ayudando a los aliados o al bando aliado. Y entonces, pues muchos de ellos no pudieron jugar, ya no pudieron jugar y otros no regresaron nunca, ¿no? Entonces, algo que también ocurriría en el caso del fútbol. Y es curioso también lo que cuentas que en 1950, pues Perón decidiese que si no vamos a ganar, ¿para qué jugar? O si no vamos a ganar, ¿para qué participar? Si resulta que de nuevo tenemos la utilización del fútbol como una Exactamente. propaganda política. Es decir, solamente participamos si sabemos que vamos a ganar como manera de amplificar, ¿no?, nuestra imagen en el mundo. Es que Perón, no voy a hablar de peronismo porque me pueden matar acá en Argentina, porque es muy complicado y la verdad no tengo el conocimiento suficiente como para hacerlo, pero Perón se basaba en el proletariado, los obreros, Evita y el deporte. Era su forma de validarse era esa. El deporte era muy importante y el fútbol en particular en Argentina siempre fue importante. El mundial, con jugadores buenos, le hubiera servido a él para tener contento al pueblo. Nada mejor que un mundial para contentar al pueblo. Y no tener la garantía del éxito, ir a un mundial para hacer un papelón, como se dice acá, tampoco es agradable. De hecho, Argentina no va al 54 tampoco, y en el 58 va creyéndose la gran selección, como podía pasar en los 40, y se vuelve en primera ronda después de un rendimiento paupérrimo, con una goleada en contra de 6-1. O sea, no pasa la primera ronda, un equipo que a priori iba para ser campeón del mundo. Y en el primer Igual, mundial, el del 58, que gana Pelé, es decir, el mundial de Suecia. sí, la gran Pelé y Garrincha. Pues, la gente se suele olvidar de Y Garrincha, Garrincha, por que supuesto. quizás en ese mundial, si bien Pelé fue la gran, no vamos a negar la calidad de Pelé, pero Pelé aparece en el tramo final del campeonato, explota en el tramo final del campeonato. Garrincha a Brasil le dio el mundial del 58 y el mundial del 62, que si bien estaba Pelé lesionado, Garrincha era el que tiraba del carro de Brasil. La figura de Garrincha está muy infravalorada para el aficionado no brasilero. El brasilero quiere mucho a Garrincha, porque sin lugar a dudas era un fuera de serie. Es cierto que habíamos hablado también, antes de grabar hoy, acerca de un cuento de Soriano en el que habla acerca de un mundial que se jugó, aunque realmente no se jugó,
sea, o no se sabe si se jugó. O sea, Elijamos creer. Puede ser Elijamos ficción, creer. puede no ser ficción. Hablemos un poco de ese cuento de Soriano, que quizá es una figura poco conocida dentro de la literatura deportiva, al menos a nivel mundial. Sí, antes que nada, Osvaldo Soriano es uno de los mejores escritores de Latinoamérica. A mi gusto, me encantan sus cuentos de fútbol, los recomiendo. Este en particular se llama El hijo de Butch Cassidy. No sé si habrán visto la película Butch Butch Cassidy Cassidy. and the Sundance Kid, sí. Bien, Soriano se agarra de ahí, de esa leyenda de Butch Cassidy and the Sundance Kid, para decir que, bueno, el hijo estaba en el sur, cruzó a la Patagonia y fue el árbitro de un torneo que parece que se disputó en un pueblo que se llamaba Barda del Medio. No voy a este sí no voy a contar ningún spoiler porque después seguramente en los comentarios podemos poner el link al cuento para que lo lean y lo disfruten. La idea es de Soriano fue decir que en la Patagonia se estaba realizando la construcción de una represa y había obreros italianos, obreros españoles, polacos, había de varias nacionalidades. Soriano cuenta cada una de esas nacionalidades con una especie de estereotipo de personalidad que hace que ese mundial, que se organice un mundial entre ellos, atractivo por eso, por las diferencias de personalidad. Los italianos eran anarquistas, había unos técnicos electromecánicos alemanes nazis, los españoles eran los que manejaban los almacenes de comida, los paraguayos estaban en la construcción, y se decide organizar un campeonato mundial aprovechando ese surtido de nacionalidades en el que Butch Cassidy ejerce de árbitro, pero no con un silbato, sino con un revólver. Es muy curioso, incluso compiten los mapuches, que no representaban a ningún país, sino a su pueblo, un pueblo bastante lastimado en Sudamérica, en Argentina, con el paso de los años. Y Y en bueno, Chile la idea también. del cuento es ese mundial. En Chile, claro, estaban en el borde de Chile y Argentina, en la frontera. Uh-huh. El cuento es muy interesante, no quiero contar más porque hay cruces entre ambos, entre las distintas nacionalidades. De hecho, los italianos al principio no quieren jugar el campeonato, no quieren poner en juego el título de campeones del 38, porque como son anarquistas, aceptar poner el título en juego significa aceptar a Mussolini. Ellos dicen, no queremos aceptar a Mussolini, no podemos competir defendiendo el título. Es muy curioso. Lo recomiendo, después ponemos el link o como se Sí, diga. yo yo conozco a Osvaldo Soriano, pero no conozco o sea, conozco el nombre, no he tenido la oportunidad nunca de leer nada, Hay otros, pero me están las gustaría memorias. realmente hacerlo y vamos a poner, por supuesto, el enlace, el link al cuento, porque, bueno, yo mismo quiero leerlo. Hay otros que son memorias de Mr. Peregrino Fernández que cuenta cosas como esta. La verdad, yo lo recomiendo, después si quieren ponemos link o lo que sea, pero traten de leerlo, no lo quiero contar, pero no es lo mismo una película Victory que vimos todos, quiero creer, que es muy vieja, que ya revelar el final, tampoco, si no la vieron, bueno, que un cuento que descubrirlo en la letra de Soriano tiene es mucho más entretenido e interesante. Pues queda ahí el nombre de Osvaldo Soriano para investigar un poco más y para leer un poco más a todos los oyentes o los espectadores a los que les interese, como a mí mismo, esa intersección entre el fútbol y la literatura, o el fútbol y el cine, o el fútbol y las artes en general. Y me gustaría pasar para ir concluyendo nuestra charla de hoy, que la verdad ha sido muy interesante, está siendo muy interesante para mí, como sabía que iba a ser el caso, hablando acerca de un caso muy curioso del que has hablado en el episodio de Paquetes, pero me gustaría profundizar un poquito más en la historia de un futbolista que no era futbolista, o que por lo menos no parecía que fuese futbolista, y de un hombre que pues tuvo que utilizar el fútbol como una manera de sobrevivir a unas circunstancias personales muy difíciles a las que se tuvo que enfrentar, pues en la época justamente del final de esa Segunda Guerra Mundial. Y el nombre de este jugador, que se puede rastrear en artículos de Marca de la época en España y en algunos otros artículos que se pueden encontrar también por internet, es Alberto
Pizzinato. Alberto Pizzinato es un señor que aparece en la frontera de Girona, en España, con pintas de indigente, flaco, escuálido, bastante deteriorado físicamente, que dice que está escapando del comunismo, a los agentes fronterizos, ¿no? Le dice que está escapando del comunismo, que él es futbolista y que bueno, que quiere entrar a España, quiere asilo en España porque, como ya dije, está escapando del comunismo. Estamos en el año 48. Estamos en la época que estamos hablando, ya al final bueno, al final no, ya había terminado, pero todavía estamos en un periodo de posguerra. Los agentes de la frontera lo llevan a la comisaría, lo empiezan a interrogar y Pizzinato cuenta su historia. Resulta que él había combatido, había estado en el frente defendiendo Italia y había sido atrapado en Rusia cuando cae el nazismo. Lo detienen, lo encierran, está varios años detenido. Cuando sale, vuelve a Italia, pero es perseguido por haber defendido a los fascistas. Es perseguido, entonces se escapa de Italia. Se va a Luxemburgo, está en varias zonas de Europa, y de Luxemburgo decide volver caminando, eso dice, a España. Y como para intentar justificar un poco su situación, dice, yo era futbolista, yo jugué en los Juegos Olímpicos del 36 y gané la medalla de oro con Italia, compartiendo ataque con Silvio Piola, que había sido uno de los italianos campeones del 36 y del 38, que hablamos antes. Pizzinato dice que además había jugado en la Ambrosiana, que era el nombre que se le dio al Inter durante la etapa de Mussolini. Entonces un directivo del Español, que ayer certificó su caída a la segunda división del fútbol español. Después de además varias décadas en primera división. Casi 30 años, si no me equivoco. El Español se entera, un directivo del Español se entera, decide acercarse a la comisaría y ficharlo para su equipo. Porque claro, un campeón de los Juegos Olímpicos, campeón de exfutbolista, por más que haya combatido, era un buen fichaje, sobre todo para esa época. Claro, eran otros tiempos, además, es la época justamente de, bueno, también la posguerra española, los años difíciles del franquismo, del primer franquismo, y también una época, por supuesto, en la que más allá de periódicos y medios escritos y, bueno, quizá la radio y tal, pues no, bueno, quizá no, también la radio, por supuesto, pero no teníamos o no tenían la posibilidad de buscar información sobre él con tanta facilidad como podría ser ahora, ¿no? Y muchas había destruido. España, por ejemplo, había sufrido la guerra civil. De la época de los Juegos Olímpicos, quizás periódicos fueron destrozados o fueron saqueados o lo que fuera. Entonces Pizzinato dice eso, se entera un dirigente del Español y decide ofrecerle un contrato. Pizzinato acepta, es portada de Marca, es portada del Mundo Deportivo y genera un interés tanto en la afición como en los medios, porque campeón olímpico. Pizzinato incluso escribe una carta a los aficionados que aparece publicada en Marca que dice, ahora mismo no estoy bien físicamente, fueron años muy duros, pero voy a agradecerles la confianza depositada poniéndome en forma y demostrando que estoy capacitado para jugar todavía porque tengo 29 años, 30 años, todavía soy joven para esto del fútbol. Aunque Bien, dicho y supuestamente hecho, caminó a través de toda Francia, desde Luxemburgo, para llegar a a él la decía frontera que española. sí, él dijo eso, a saber, quizás, bueno, él dijo eso. Entonces, un directivo del Español lo aloja en su casa, donde la mujer lo va alimentando a base de paellas y carnes. Entonces, el tipo va empezando a comer, va empezando a ganar un poco de kilos. Al mismo tiempo, entrena haciendo algún trote, haciendo algún sprint, pero poco más. Cuando le dan la pelota para que participe, le dice, todavía no estoy preparado, todavía no, esperen que me pongo mejor físicamente, no quiero tocar todavía el balón porque no me siento cómodo, denme un poco más de tiempo. Las semanas pasan, el entrenador se cansa de las excusas de Pizzinato, que ya físicamente recobró color, recobró kilos, y le dice, bueno, basta, vas a jugar titulares contra suplentes, a jugar. La primera pelota que toca, queda en evidencia que Pizzinato no había jugado nunca. Lo primero que hace Pizzinato cuando se descubre que no tiene ningún tipo de habilidad para jugar al fútbol es decir, perdón, pido perdón, lo hice para comer. No soy futbolista, nunca jugué al fútbol, pero necesitaba comer, necesitaba tener un lugar donde quedarme, necesitaba comer. El Español obviamente lo despide, lo echan, y Pizzinato
desaparece de la faz de la tierra, nunca más se supo de él. Una cosa que es evidente en esta historia es que sea quien sea este hombre Pizzinato, evidentemente si no había jugado al fútbol anteriormente, lo que sí es cierto es que algo de fútbol sí que sabía, al menos de la historia reciente del fútbol, es decir, tenía conocimiento más o menos de que había ciertos equipos, de que Italia había ganado ciertos Sí, pero torneos. mezclaba jugadores, mezcló jugadores. Él cuando dijo lo de Piola, que jugaba en la selección también, no lo dije, pero habló de que había compartido equipo con Piola, en lugares donde Piola nunca había jugado y donde él conocía de oídos, mi teoría es que conocía de oídos el fútbol y fue tirando de eso. Sabía que se jugaba el fútbol con los pies y que Italia había ganado los Juegos Olímpicos, pero poco más. Sabía probablemente también pues cuál era su audiencia, ¿no? En el sentido de que llegó a la España franquista diciendo que escapaba del comunismo. Si hubiese llegado a la URSS, pues probablemente habría dicho que estaba escapando del capitalismo o lo que fuera. Exactamente. El caso es Que venía de crear una Estados Unidos historia. nadando. Claro, exacto. O en barca o algo así. Pero Sí, lo que es curioso es cómo el hombre es capaz de utilizar el fútbol, ¿no? Como principio generador para una historia personal que fuese más o menos creíble para, en un momento en el que gran parte de la población, tanto europea como también española, pues lo normal no era que estuviese comiendo carne y paella continuamente sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, es como si este hombre hubiese leído El Lazarillo de Tormes o si hubiese leído El Guzmán de Alfarache o alguna novela picaresca de este estilo y dijese, bueno, pues el fútbol es la manera que yo puedo utilizar pues para sobrevivir, para pues volver a estar en forma física y mental, ¿no? Es algo, lo que me interesa de esta historia es cómo en todas las épocas, ¿no? Lo que ahora se llama el scam, ¿no? Es posible, ¿no? Y se puede utilizar además de muchas formas diferentes. No quiero entrar en esto porque es algo de lo que hablaste en el programa de paquetes y quiero referir a la audiencia a ese programa porque hay muchos ejemplos de cosas semejantes que ocurrieron después, mucho más tarde, cuando ya existía Internet incluso, cuando ya pues las comunicaciones eran más normales, más naturales y más extendidas. Pero claro, es que en los años 40, en los años 30, en los años 20, este tipo de cosas eran en cierto sentido mucho más fáciles de poner en práctica, ¿no? sí, se aprovechaban del vacío de información. Fueron los primeros en algo. Pizzinato fue el primero en hacer algo que no era común hacer. Y le salió bien, le salió muy bien porque al menos durante un tiempo vivió a cuerpo de rey, No, comiendo. no hubo de todos modos ningún tipo de represalias que se sepa por esto, porque este hombre hizo algo, o sea, realmente engañó a toda una institución, engañó incluso a las autoridades españolas del momento, ¿no? En realidad, no creo que exista un delito en la frontera de decir, era futbolista. Es como, no sé, la verdad, me genera duda ahora que lo dices, pero no, para mí no. Es entrar en una frontera y decir soy futbolista, sino, Pero no, la única represalia fue el olvido absoluto y total, porque no volvió a aparecer, ni se sabe que haya hecho nada después. desapareció. Exactamente, no hay más información sobre él. En internet no hay. Habría que ver en algún periódico catalán de la época, pero por ejemplo en Mundo Deportivo nunca más se habló de él porque también para el español era una vergüenza. Parte de que lo expulsaran rápidamente es que había quedado en evidencia el español. A fin de cuentas es una vergüenza que engañen a alguien de esa manera, porque distinto sería que hubiera hecho una prueba, jugase bien, lo ficharan y no rindiese. Eso hubiera sido distinto, pero en este caso lo ficharon de palabra, algo Pero realmente inédito. podrían haberle hecho una prueba y quizá querrían haberle hecho una prueba. Lo que pasa es que él se presentaba como que no estaba en condiciones para hacer esa prueba, porque decía, no quiero ni tocar el balón, ¿no? Quiero descansar un poquito, quiero ponerme en Quiero forma, estar bien. quiero entrenar, que para él significaba correr un poquito pues, de un lado para otro, probablemente del patio de la casa o lo que fuera, y poco más, ¿no? Quiero decir que en ese sentido sí fue una persona inteligente, diciendo, bueno, yo prometo algo que va a llegar en el futuro, eh, Pícaro, pero nunca pícaro. llegó a poder hacer realidad esa promesa, claro, porque no tenía la intención de hacerla para empezar. Lo que yo me pregunto siempre al escuchar esta historia es, supongo que Pizzinato sabría
que en cierto momento lo iban a descubrir claramente, porque es como si yo me pongo, pues no sé, si yo digo que soy un fantástico saltador de pértiga, ¿no? Algo que, bueno, alguien se lo puede creer si es lo suficientemente ingenuo, porque viéndome a mí, evidentemente, no puedo saltar a pértiga ni siquiera por encima de una pequeña valla, pero claro, llegará un momento en el que me van a poner delante bueno, de una verdadera pértiga para saltar y no voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? El ejemplo perfecto de eso es el de Carlos Kaiser, que no se habló en el programa de paquetes, pero Carlos Kaiser es un brasilero que se dedicó 20 años, tuvo una carrera de futbolista profesional durante 20 años sin jugar ningún partido oficial. Era un pizzinato, no me voy a extender, pero era un pizzinato que se basaba en los contactos con futbolistas brasileños conocidos en la noche para ir fichando de equipo en equipo. Para que no se descubriese que él no sabía jugar, solía fingir lesiones, solía hablar con sus compañeros para que le peguen una patada y así simular dolor, o hacer cosas como, hay una historia muy buena de Carlos Kaiser que hay un partido en el Bangú. Sé que lo estoy contando así, que no hay un contexto, pero estuvo durante un tiempo en un equipo que se llamaba Bangú, donde el presidente era medio mafioso, se encargaba del juego clandestino de la zona. Y Carlos Kaiser llegó como el gran jugador que se decía que era. Él estaba como suplente, medio lesionado, como siempre, era algo habitual en Carlos Kaiser. El equipo iba perdiendo 2-0 y el presidente, viendo que Carlos Kaiser no estaba jugando, baja en el descanso al vestuario y le dice al entrenador que lo ponga. Pero el entrenador le dice, pero no está muy bien para jugar. No me importa que juegue. Carlos Kaiser está haciendo los ejercicios de calentamiento para entrar, preocupado porque si juega se va a demostrar que no sabe jugar. ¿Qué hace Carlos Kaiser? Aprovechando que un grupo de aficionados está insultando al entrenador o al presidente, ¿qué hace? Salta a la valla y se va a pelear con los aficionados. El árbitro lo ve, está haciendo el calentamiento, tarjeta roja. El presidente del equipo, medio mafioso, se vuelve loco y lo quiere ir a agarrar y lo quiere matar, porque claro, iban perdiendo, lo va a jugar y hace esa tontería. Carlos Kaiser apenas lo ve, no deja que hable y le dice, la vida me dio dos padres, el mío y usted, porque para mí es un padre y yo no puedo permitir que lo insulten. No podía permitir eso y por eso salté a defenderlo. ¿Qué hizo el presidente? Le renovó el contrato 6 meses más y Carlos Kaiser no jugó un partido oficial con ese equipo nunca. Es decir, O sea, el engaño a través de los actos, pero también el engaño a través de las palabras, ¿no? Porque evidentemente estaban mintiendo de una manera descarada. es un pícaro, es como Pizzinato, pero lo consiguió hacer durante 20 años en una época más difícil que es los 80 y los 90. Tiene otra muy conocida en el Ajaccio de Francia, lo fichan, es la presentación del equipo. Carlos Kaiser pensaba que se trataba de una presentación de la de foto y a la casa, pero no, era una presentación a principios de los 90, estilo las que se hacían en el fútbol español en los 90, que saltaba todo el equipo, unos con camiseta titular, otros con camiseta suplente, y jugaban una pachanga. Carlos Kaiser, cuando salta al terreno de juego, ve todas las pelotas puestas y se da cuenta que va a tener que jugar al fútbol, ¿qué hace? Se adelanta a sus compañeros, empieza a agarrar cada una de las pelotas y se las tira a los aficionados. Tira todas las pelotas que había a los aficionados para que no haya partido. Y no hubo partido y se metió al público en el bolsillo, porque claro, lo amaron porque regaló las pelotas. Y quizá debido a eso, Era genialidad tras genialidad tras genialidad. ahora se hace eso, ¿no? Quizá gracias a él, él fue el pionero en que ahora los jugadores se presenten sin jugar ningún partido, diciendo 4 cosas a la prensa y después pegando un par de patadas al balón para los aficionados que allí se congregan, ¿no? O sea, en realidad era un visionario ese hombre ya en los años 80 sí. y 90, pero de todos modos el caso de Pizzinato es interesante porque nos da una idea de que por mucho que nosotros queramos cambiar la realidad, llega un momento en el que la realidad nos va a golpear en la cara y lo material es lo que está ahí afuera y realmente va a acabar con todas esas mentiras. Quizá más pronto, quizá más tarde. En el caso de Kaiser nunca, porque quizá tenía todavía más recursos, ¿no? que Pizzinato. Pero bueno, se había leído el libro de Pizzinato. Yo creo que era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Se sabía manejar muy bien fuera del terreno de juego. Eso era lo más importante. A veces es mejor o más importante lo que uno hace fuera del terreno de juego que lo que uno hace dentro. De hecho,
yo creo que el periodismo deportivo en muchos casos se basa más en lo que ocurre fuera del terreno del juego que en lo que ocurre dentro, ¿no? Porque muchas veces, más que ver si algo es penalti o no es penalti, si el balón entró o no entró, pues los periodistas se centran muchas veces en hablar más de lo que dijo tal o cual persona, de si tal jugador criticó al otro, de si el entrenador criticó al presidente, y ese tipo de cosas, ¿no? Hay una sobre eso, Juan Malillo, entrenador, me imagino lo conocen, eh, en una entrevista que dio a la revista El Gráfico hace un par de años, sobre esto dijo que la guarnición se había comido al solomillo, que hoy en el fútbol ya no importaba el fútbol, sino que lo que importaba era lo periférico. Y es parte de lo que estás diciendo. Hoy no importa cómo juega un equipo, importa la polémica. No importa que un esquema táctico ya no se ve, no importa cómo juega un equipo. Importa si es penal o no es penal, si el VAR quiso perjudicar o no quiso perjudicar, si un jugador se peinó de una manera, si un jugador discutió con otro. Ya no importa el fútbol. El fútbol dejó de ser algo secundario, es el solomillo que nadie quiere comer, lo que es ridículo. No importan las papas fritas de un solomillo, importa el solomillo, es lo importante. Y yo Pero creo que bueno, las redes sociales, no sé si estás de acuerdo, ayudan a amplificar todo esto, claro, porque ahora todas las personas tienen la posibilidad, o por lo menos se creen con la posibilidad de tener voz y ser oídas, lo cual es muy democrático, pero al mismo tiempo también nos da un montón de ruido, ¿no? Que en muchos casos nos aleja un poco de lo que realmente ocurre, ¿no? Sobre el terreno de juego, que es lo que al fin y al cabo tendría que interesarnos más que si Benzema dijo tal o cual cosa, o Piqué dijo otra cosa, o si un jugador del Deportivo criticó al del Celta o al revés. Y claro, o sea, esas cosas yo creo que se amplifican quizá un poco más, ¿no? En esta era de los medios digitales. igual es también, diciendo esto también es contradictorio por mi parte porque estuvimos hablando de historias paralelas a lo que es el juego en cuestión. Pero claro, estamos hablando de historia y no de actualidad. Claro, claro. Una cosa es la historia, ¿no? Que uno puede tener interés ¿No? en la historia bueno, pues también por aprender de ella, ¿no? Y otra cosa es, pues, como tú dices, la realidad. Y en este sentido, no quiero terminar, David, sin volver a eh, recomendar tu cuenta de Twitter, que es @renaldiños con una E y con NH como en portugués. Y quiero preguntarte también si tienes pensado pues llevar esto quizá al papel, al negro sobre blanco, a lo mejor escribir algún libro que tenga que ver con la historia del fútbol, con cuestiones curiosas acerca de la historia del fútbol, con todo esto que te interesa a ti, que me interesa a mí. Yo creo que podría probablemente haber, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta los millones de personas que a lo largo y ancho del mundo hablan español, pues un libro sobre este tipo de historias curiosas. ¿Tienes algún proyecto más allá de Twitter, más allá de las redes sociales, pues en el futuro próximo o lejano? Sí, soy una persona con muchos proyectos inacabados. No dejo de tener un... además, tengo un trabajo que no tiene nada que ver con esto y quita ese tiempo de dedicación. Quizás todavía soy un poco vago o como para paralelamente terminar uno de esos proyectos, pero sí. También lo que pasa es que eh, un libro, por ejemplo, ves que acá soy una persona que consume muchos libros, en especial de fútbol. Todo libro de fútbol que sale, lo adquiero, lo leo, y ya ahí está prácticamente todo escrito. Todas estas historias están escritas en algún lado. Eh, en esta etapa estoy más de consumidor Uh que de -huh. hacedor. Y ya digo, no soy constante y no termino las cosas. Siempre se puede dar una visión diferente, de todos modos, un punto de vista diferente, desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de Sí. contenido, o las dos cosas, ¿no? Pasa también, me interesan este tipo de historias desde el punto de vista de la documentación. Es más una forma de verlo, no tanto lírico, sino más bien Material. informe. Exactamente, material. Todo lo que aparece, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter o en el blog, cuando estaba actualizado, está fundamentado. No pongo nada que no esté sustentado en uno o varios lugares. O sea, no se trata
de hacer, publicar o decir cualquier cosa. Eso siempre es importante, que es algo que, como decía antes, critico a las historias como la de Sindelar, como la de Luis Monti, como la del Equipo de la Muerte, en la que lamentablemente hoy el periodismo se dedica a copiar reportajes ya escritos. Uno cuando quiere hablar de Sindelar, si pone en Google, en la primera página aparece el mismo reportaje publicado en varios lugares. No hay ningún tipo de valor añadido, como dices, a esa historia. Porque para dar ese valor añadido hay que ir más atrás, hay Y que hay investigar que un hacer una poco más. documentación, una investigación Exactamente, importante. que no es nada fácil. Yo soy una persona que va bastante a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Eh, a documentarme. Y es muy difícil trabajarla cuando se quiere hacer algo serio o algo bueno. Pues te Es animamos, difícil. te animo desde aquí a que lo hagas porque yo sé que hay interés por ahí, sé que además eres un coleccionista importante de este tipo de material y bueno, yo disfruto mucho leyendo tus posts, tus cuentas, bueno, lo que publicas en la cuenta de Twitter, así que te animo a que continúes por esa avenida y por muchas otras que puedan llegar en el futuro y por supuesto abro ya desde aquí, desde ahora, los micrófonos de mi canal de YouTube, de este programa en especial, el En vez de la página, para que siempre quieras volver, pues aquí serás Estaría encantado. bien recibido. Muchas gracias, David Mosquera. Ha sido realmente un verdadero placer. Me lo he pasado muy bien. El tiempo se ha ido rapidísimo y sé que podríamos pues, continuar hablando pues, 2, 3, 4 horas y yo la verdad es que estaría encantado de ello. Gracias por aceptar la llamada, por participar y nada, espero que podamos seguir en contacto en el futuro próximo. Bueno, muchas gracias por la invitación y también fue muy agradable este rato de conversación de fútbol. Siempre es entretenido, siempre es interesante. Esto ha sido un nuevo episodio del En vez de la página en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les he hablado, como de costumbre, de Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, mío y también de David Mosquera, es el copyright de este vídeo, grabado en julio del año 2020. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube Antón GF. Hasta entonces, disfruten del fútbol, el fútbol que haya en estos momentos de la pandemia o quizá también de partidos antiguos, como a mí me gusta en muchas ocasiones ver, y les recomiendo una vez más que vayan a @renaldiños, con E y con NH en Twitter, que es la cuenta de nuestro invitado de hoy, David Mosquera. Una vez más, muchas gracias, David, y hasta la próxima. Hasta luego.